número 1, versículo 14 en adelante. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esa es la palabra. Y voy a estar leyendo algunos versículos más de este mismo capítulo. Entonces, lo primero que tenemos del libro de Ruth es que el libro de Ruth es un libro fantástico, es un libro muy bonito. Y ahí vemos que aunque se realza, y el nombre lo lleva, Ruth, se realza la vida de Ruth, hoy quiero mencionarle algunos puntos sobresalientes de la vida de Noemí. Pues Noemí tenía a su esposo, Elimelec, y el nombre de Elimelec significa mi Dios es rey. Y encontramos también que Elimelec, por lo que describe la palabra del Señor, era un hombre valiente, era un hombre proveedor, era un hombre que amaba a su familia y se preocupaba por su familia. ¿Cómo describo yo esto? ¿De dónde deduzco yo que Elimelec era de esta manera, alguien que amaba mucho a su familia? Bueno, pues lo deduzco de que Elimelec toma la decisión de mudarse, de cambiarse de ciudad, porque en Belén, que es casa de pan, no había pan. Mudarse de ciudad es una gran osadía, se necesita determinación y se necesita ser valiente, confianza en sí mismo para tomar una decisión así y cambiarse de ciudad. Eso es tomar un gran reto, y Elimelec estaba dispuesto a tomarlo con el propósito de proveer el alimento para su familia, de darle a su familia lo que necesitaba, de darle bienestar. Entonces eso me da a entender a mí que Elimelec era una persona valiente, una persona determinada, una persona confiada en sí mismo, confiaba en sí mismo para llegar a un lugar desconocido y en ese lugar desconocido sacar adelante a su familia. Y eso lo encontramos en él. Se mudan a los campos de Moab, dice la palabra del Señor. Pues Noemí había contraído matrimonio con este hombre, Elimelec, había procreado 2 hijos, Malón y Kelión. Ante la sociedad, ante el ojo de la gente, esto la ponía a ella como una mujer completa, como una mujer dichosa, como una mujer plena y como una mujer feliz, porque había formado una familia, y una familia que era una familia unida, estaban juntos, lo podemos entender con lo que leemos. Estaban juntos en las buenas y en las malas, y juntos tomaron el reto de cambiarse de ciudad, de emprender el viaje, de buscar una mejor condición para ellos, de salir adelante, de tener provisión y bienestar, y es como se dirigen a los campos de Moab. Esta historia, el versículo número 1 en la palabra del Señor dice, Ruth capítulo 1, versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Pero dice el versículo, en los días que gobernaban los jueces. Ese era el periodo de tiempo. Entonces, déjeme decirle un poquito de la historia para llegar al tiempo de los jueces. ¿Cómo es que llegamos al periodo en que gobernaban los jueces? Primero que nada, tenemos que el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, habían llegado a Egipto a causa también de una hambruna que se había dado siglos atrás. Dios había preparado la vida de José. José pasó por contrariedades muy grandes cuando fue vendido por sus hermanos
y otros momentos de crisis en su vida hasta llegar a ser el hombre más importante de Egipto después de Faraón. Cuando él está ahí, hay una historia también muy bonita. Usted sabe cómo Dios lo usa a él para llenar los graneros de trigo, de alimento, de tal manera que cuando en la tierra falta el alimento, entonces llega la familia de José, los hijos de Jacob, y llegan y se instalan en Egipto y son alimentados por José. Ellos viven ahí en Egipto por 400 años, pero terminan como esclavos haciendo ladrillos para Faraón. Cuando Dios les manda un libertador, este libertador es Moisés, y por medio de Moisés Dios los lleva 40 años por el desierto hasta que llegan a las riberas de la tierra que Dios les había prometido, la tierra que fluye leche y miel. Y es precisamente en esa tierra donde pertenece Belén, de donde está yendo Noemí con su familia a morar a los campos de Moab. Entonces, esa tierra prometida, siglos atrás, cuando ya ellos están a punto de poseer la tierra, las riberas de la tierra, Dios levanta a otro libertador que es Josué, y Josué los ayuda a introducir en la tierra. Dios se ocupa de Moisés y Josué es el líder que en ese momento los ayuda para conquistar la tierra y hace la repartición de la tierra para los 12 hijos de Jacob, que se forman así entonces las tribus de Israel, y este es el pueblo del cual estamos hablando. Noemí era parte de una de esas tribus, y entonces ya cuando ellos están instalados en la tierra prometida, muere Josué. Después de que muere José, el pueblo se queda así como que, pues, ¿ahora qué hacemos? Y entonces el pueblo se empieza a ir tras los ídolos, tras las costumbres paganas de las naciones que están alrededor de ellos. Y es entonces cuando Dios les envía jueces, les envía estas personas que, más que hacer un trabajo de juez, el significado de lo que ellos hacían es que ellos hacían el trabajo de libertadores. Ellos traían la libertad al pueblo cuando el pueblo empezaba a ser oprimido a causa de sus desobediencias delante de Dios, caían en manos de sus enemigos y entonces clamaban a Dios y Dios les daba un libertador, y ese libertador eran los que nosotros conocemos como los jueces de la palabra, en la palabra del Señor. Después de los jueces viene el tiempo de la monarquía, cuando se unge por primera vez rey sobre Israel, que es el rey Saúl, y después el rey David. Pero durante este tiempo de los jueces, Dios los levantaba, el Espíritu de Dios descendía sobre ellos y les daba habilidades sobresalientes, habilidades sobrenaturales, y era la manera como el pueblo de Dios era rescatado de mano de sus enemigos. Entre los jueces, estos que estamos mencionando, ese grupo está, por ejemplo, Gedeón. Conocemos parte de la historia de Gedeón. Está también Sansón, está también Débora, y en total son 14 jueces, y es un periodo que abarca más de 300 años. Este periodo de jueces termina con Samuel, y Samuel, él tiene un trabajo de juez, sacerdote y profeta, y es precisamente Samuel el que unge al primer rey de Israel y después al segundo, consecutivamente Saúl y David. El tiempo de los jueces es un tiempo de oscuridad para el pueblo de Israel, de oscuridad y de crisis, a causa de que ellos abandonaban a Dios, entonces Dios los abandonaba a ellos y caían bajo las manos de sus enemigos, y sus enemigos empezaban a prevalecer sobre ellos y empezaban a subyugarlos y los maltrataban hasta que clamaban a Dios. Y entonces Dios venía y los libertaba a través de algún juez que Dios levantaba. El periodo de los jueces era un periodo que podía durar 30 años, 40 años, y esos 30 o 40 años eran años en los que ellos vivían
sirviendo a Dios, buscando a Dios, apartados de la idolatría, apartados de la maldad, pero una vez que el juez llegaba a su tiempo y moría, entonces el pueblo se quedaba otra vez así como que ¿para dónde nos vamos? ¿Qué hacemos? Y el pueblo nuevamente volvía al pecado, volvía a la idolatría, volvían a apartarse de Dios, volvían a alejarse de Dios. Y Dios también los dejaba y entonces volvían otra vez a caer en manos de sus enemigos, y cuando ellos ya sentían toda la opresión de la mano de sus enemigos sobre ellos, entonces otra vez clamaban a Dios y otra vez Dios les respondía y les mandaba otro juez, otro caudillo, otra persona que los ayudaba otro periodo de tiempo, otros 30 o 40 años. Y así se fue el tiempo en altibajos del pueblo de Dios. Al tiempos estaban bien, tiempos estaban mal. Cuando moría aquel juez que estaba sobre ellos, entonces se portaban mal y entonces otra vez Dios los dejaba, y eso se había convertido en un círculo vicioso. Esa era la condición de ellos. Por eso era un tiempo de oscuridad, un tiempo de crisis para el pueblo de Israel, un tiempo terrible para ello. Entonces yo quiero mencionarle algunos estos puntos sobresalientes respecto a la vida de Noemí. Lo primero que tenemos es que sobresale es las calamidades de Noemí. Encontramos de que ellos se ven en la necesidad de cambiarse de ciudad porque donde estaban no había provisión, no había pan, había venido la hambruna. Esa es una calamidad, pero era una calamidad que ella podía sobrellevar porque no estaba sola, estaba Elimelec y tenía sus 2 hijos. Acuérdense que estamos hablando de una mujer que al tener a su familia junta, en las buenas y en las malas, estamos hablando de una mujer que se sentía plena, que se sentía feliz, que se sentía confiada, que se sentía que podía hacerle frente a todas las cosas porque estaba junto con su familia. Sin embargo, cuando nosotros vemos de que ella se muda, ella se cambia de ciudad, supera esta calamidad, pero la calamidad se agrava y se vuelve más intensa cuando muere su esposo Elimelec. Entonces aquí ya vemos a una Noemí viuda. ¿Qué sucede con una mujer viuda? De acuerdo a lo que leemos en la palabra del Señor, sus tiempos de viudez era un tiempo en que la mujer se quedaba desamparada. Su único sustento eran sus hijos, eran los hijos los que la podían sacar adelante, los que podían estar con ella y los que podían aliviarla en el dolor y en la provisión que ella necesitaba. Pero la calamidad aún se vuelve más grande cuando también mueren sus hijos, los 2 mueren, y entonces ella ahora sí se encuentra en una situación más terrible, más triste, porque ha enviudado y ahora Elón y Quelión también han Elón y Quelión también han muerto. Ahora ella se queda completamente desamparada, hundida en la más grande tristeza, en una tierra que no era la suya y donde había llegado con las manos llenas, con una familia dispuesta a estar con ella en las buenas y en las malas, pero esa familia que era su seguridad, que era su castillo, que era su barrera, ahora ya no estaba, y ahora ella se encontraba hundida en esta grande tristeza y con las manos vacías. El segundo punto que yo realzo en la historia es el carácter de Noemí. Su nombre significa amable, dulce, amable, placentera. Ese es el significado de Noemí. Es un significado muy bonito, es un nombre muy bonito. El significado de su nombre está describiendo quién es ella, el carácter de ella, una mujer dulce, una mujer amable, una mujer placentera. Esto nos lleva a entender que era una mujer amable también, una mujer con la que se podía tratar, una mujer con la que las vecinas, la familia, las personas se podían acercar a ella, podían conversar con ella, podían tener una conversación agradable y una conversación que no te iba a dejar un mal sabor ni te iba a dejar un mal sentimiento, porque sus palabras eran buenas, no eran palabras que son hirientes, no eran palabras lastimosas, sino eran palabras dulces, amables y placenteras. De pronto, ahí ella se ve sola en los campos de Moab.
están sus nueras, pero ya no está quienes eran su familia. Y entonces ella escucha que en la tierra de Belén Dios ha visitado a su pueblo y que la tierra está produciendo y ahora hay pan en la casa de pan, en Belén. Y ella decide tomar el viaje para regresar a su tierra. Y empacan Noemí, Orfa y Ruth, las tres emprenden el viaje. Es lo que dice el capítulo. Ya han emprendido el viaje, pero cuando están avanzados en el viaje, de pronto Noemí considera que Orfa y Ruth no es necesario que se queden en este viaje con ellas, que se vayan a vivir con ellas. Después de todo, podrían regresar a su casa, volverse a casar y tener hijos. Porque dentro de las calamidades estamos viendo que Noemí se está yendo con las manos vacías, sin esposo y sin hijos, y se está llevando las dos nueras que también van viudas y que también van sin hijos. Esa es la tragedia más grande que podían estar viviendo. Sin embargo, cuando ellas están en el camino, Noemí reacciona, Noemí piensa, Noemí no piensa solamente en ella porque podía en ese momento haberse aprovechado de que sus nueras iban con ellas y entonces a través de ella poder salir adelante en la vida y poder tener lo que ella necesitaba para sobrevivir. Pero Noemí no piensa solamente en ella, Noemí piensa en sus nueras, Noemí piensa en las demás personas. Ella, a pesar de que se había quedado completamente sola, su corazón no es un corazón egoísta. Eso es algo bonito, porque muchas personas, su proceder es un proceder egoísta. Siempre buscan el beneficio propio, siempre buscan las cosas que les convienen a sí mismos. Y Noemí no tenía un corazón egoísta. ¿Qué es lo que lleva a que un corazón sea egoísta? Puede ser la amargura por las vivencias, por la pérdida, por los momentos de dolor, por los momentos de traición, por el desamparo, por la soledad, por la tristeza, por la escasez, por la pobreza, por la enfermedad, etcétera, etcétera. Una lista de 1000 cosas que pudiéramos decir qué te lleva a la amargura o qué te lleva a la amargura o a una condición de esa manera. Pero cuando nosotros vemos el corazón de Noemí, era un corazón que no se había transformado ni amargo ni egoísta. Y toda esta lista de cosas que nosotros podemos encontrar que dañan el corazón y que lastiman el corazón y que muchas de las veces nos hacen llorar, que ahora mismo a lo mejor alguien está batallando con esos sentimientos de amargura, en el corazón de Noemí no se dio de esa manera. Fue un corazón diferente, corazón que no dejó que todos esos momentos, esas tragedias que ella estaba viviendo se apoderaran de ella y le llenaran el corazón de amargura y le llenaran el corazón de tristeza. Y entonces cuando Noemí llega a Belén, a la casa de pan, entonces cuando la gente la mira, como que no la reconoce, está difícil reconocerla. ¿Cómo sería su aspecto? Mire, el capítulo 1, versículo 19 y 21, dice la palabra del Señor. Anduvieron pues ellas dos, que fue Noemí y Ruth, hasta llegar a Belén. Aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? O sea, no lo podían creer, la estaban viendo y se preguntaban, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondió, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. No me llamen Noemí. O sea, era grande su tristeza, que ella sentía que estaba viviendo un periodo en su tiempo, en su vida, de amargura. Es más, ella jamás imaginó que esa tristeza, esa amargura y ese dolor se iría algún día de su corazón, porque la pérdida que ella había tenido era una pérdida muy grande, una pérdida irreparable. Con nada se podía llenar el vacío
que ella estaba sintiendo a causa de la pérdida de su familia. Esto convierte a cualquier persona egoísta. Esto convierte a cualquier persona con una grande amargura que vemos en Noemí, que a pesar de estarlo viviendo, ella no se desquitó con sus nueras. Ella no se desquitó con las personas que estaban alrededor de ellas, porque una situación de esta magnitud hace que una persona se convierta tan amargada que sus palabras siempre van a ser palabras hirientes, palabras de dolor a las personas que están a su alrededor. Noemí dijo: no me llamen Noemí, no me llamen amable, no me llamen dulce, no me llamen placentera, llámenme Mara. Mara significa amargura, llámenme amargura. Era lo que Noemí pedía, porque sus manos estaban vacías y sentía que Dios la había llevado hacia ese estado, hacia ese lugar en que ella se encontraba. Entonces, cuando vemos que Noemí ha emprendido el viaje con sus nueras, su corazón no es un corazón egoísta, no es un corazón que está amargado, no es un corazón que vas a herir a las personas que están a su lado con habladas, con palabras hirientes, palabras que lastimen, porque se siente lastimada. No quiere decir que tengan que los demás estar lastimados, porque se siente triste. No quiere decir que los que están a su alrededor van a estar tristes, porque se siente en esa condición. No quiere decir que los demás también tengan que sufrir. Su corazón no es egoísta. Y entonces le dice a Ruth y les dice a Orfa, buscando el propio bien de ellas. Les dice que se regresen, que vayan a la casa de su madre, que se regresen a su pueblo, que se regresen a sus casas. Vemos en la palabra de Dios que Orfa sí se regresa, pero entonces Ruth no. Y déjeme leerle otra vez la respuesta que Ruth le da a Noemí. Le dice en el capítulo 1, versículo 16, respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que tú vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. A estos versículos se les conoce como el voto más bello del mundo, la entrega. O sea, y no es como, aunque se usa, yo le mencioné el miércoles pasado, se usa en las bodas para decirlo de una pareja, decirlo la novia o decirlo el novio. El relato se da cuando la nuera se lo está diciendo a su suegra. Y entonces es un voto, lo han llamado el voto más bello de el mundo. Y en el libro de Ruth, hermanos, no aparece la palabra amor. Sin embargo, vemos el proceder de las personas que el amor es el que sobresale y es el que marca la vida de estas personas en las cuales están en el libro de Ruth, en el caso de hoy, en la vida de Noemí. Y aunque el voto es usado de esa manera, realmente lo estamos viendo descrito en la relación de la persona de nuera y de suegra. Pero en las relaciones entre el pueblo de Dios hay relaciones tan unidas de esta forma, de esta manera, que te describen qué clase de corazón es el que tiene la persona, qué clase es la persona. Cuando más adelante en la historia, Boaz, que veremos más adelante acerca de la vida de él, cuando Boaz le habla a Ruth, le dice en el capítulo 2, versículo número 11, respondió Boaz, le dijo: he sabido, se le está hablando a Ruth, he sabido lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Esto es lo que provocó Noemí en el corazón de Ruth.
Ruth está tomando ese reto tan grande, está poniendo en juego todo, o sea, dejando su familia atrás para seguir adelante en su proceder hacia donde va su suegra, pero porque ella había impactado su corazón de una manera bien grande, a tal grado de que estaba dejando todo por seguir a su suegra. Ruth también había enviudado. Lo más lógico era que también ella regresara a la casa de sus padres, porque era una mujer que también necesitaba consuelo y también necesitaba del núcleo familiar para ella sentirse bien. Sin embargo, la vemos interesada más en consolar a su suegra, en no dejarla sola, en no desampararla en medio de las calamidades que estaba viviendo Noemí. Esto describe el corazón, el carácter de Noemí, porque era una mujer que como que tenía un imán que hacía que las demás personas se jalaran hacia donde ella estaba, porque su carácter era dulce, era amable, su carácter era agradable, que tenía, aunque vemos a Orfa que se regresa, realmente Orfa había emprendido el camino de regreso a Belén juntamente con Noemí. Se regresa después de que Noemí la convence, pero también Orfa se había ido detrás de ella. Pero a Ruth la vemos que se le pega a Noemí como una estampita, porque encontró en ella tantas cualidades que la sintió mejor que toda su familia. Yo sé que esto es fuerte lo que le estoy diciendo, pero es lo que leo en la palabra del Señor. Ruth renunció a sus padres, Ruth renunció a su casa, renunció a su cultura, renunció a su país, renunció a su familia por irse detrás de Noemí. Eso es grandioso, eso es tremendo. No solamente vemos que está renunciando a todo ello, está renunciando a los dioses a los cuales ella adoraba en Moab. Y qué triste realidad cuando alguien te causa más felicidad que tu propia familia. Eso es una triste realidad, y yo le llamaría una tragedia. Cuando tú encuentras te sientes más complacida, te sientes más complacido, más contento, más feliz en otra familia que no sea tu propia familia, porque eso quiere decir que tu propia familia no te ha dado lo que tu corazón necesitaba. Noemí le estaba dando a Ruth lo que Ruth necesitaba, de tal manera que ella fue capaz de cambiar todo por seguir a su suegra. Y realmente lo que había conquistado el corazón de esta mujer era el Dios de Noemí. Es decir, que el testimonio de Noemí era un testimonio de hierro, un testimonio fuerte, un testimonio que no puede ser tambaleado por nada, un testimonio que permanece, un testimonio que está ahí ante las dificultades, ante las pruebas, ante las luchas, ante las burlas, ante las críticas, ante todas las cosas. Una mujer bien parada en su fe, en el Dios vivo y verdadero, y eso fue lo que conquistó el corazón de Ruth. Qué triste, ¿no? Que dejara toda su familia, todos, por seguir una familia en donde ella había encontrado al Dios verdadero. Este es un tiempo donde usted y yo tenemos que poner atención en nuestras vidas. Usted y yo tenemos que ser los cristianos ideales para este tiempo, para nuestra generación, para nuestro entorno. Usted tiene que ser los padres ideales. Ustedes tienen que ser los hijos ideales. Tenemos que ser los hermanos ideales, los hermanos o los hijos o los padres que amamos, honramos a Dios y vivimos una vida piadosa de obediencia y de santidad delante de Dios, de tal manera que nosotros impactemos la vida de nuestra familia, de los que están alrededor de nosotros, y que esa familia no prefiera otras familias, porque nosotros no llenamos o no tenemos esas cualidades como hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Tenemos que dar un testimonio fuerte, un testimonio estable,
un testimonio de que somos personas de oración, personas de fe, personas que buscan al Dios vivo y verdadero. Y para eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para poder tener nosotros entonces eso en nuestra vida, la valentía, la fuerza como hijos de Dios, y no dejarnos amedrentar por las situaciones de este mundo. Impacte a su familia con una vida de santidad, con una vida consagrada delante del Señor. Número 3, la calidad de vida y fe en Noemí. Con ello, ella conquista el corazón de Ruth. Esto es el testimonio de Noemí, lo que está impactando en la vida de Ruth, de una moabita, de una mujer que no era de una raza judía. Ella está cambiando completamente la historia de Ruth con su andar, con su caminar, un caminar que honra a Dios, que teme a Dios. Entonces, ella era una mujer que no solamente había sido amable o dulce con sus nueras, sino que con todas las demás personas. Era lo que estaban viendo las nueras en la vida de ella. Le repito, no es un libro donde nosotros vamos a encontrar la palabra amor, pero es un libro donde los personajes son personajes que lo que los mueve es un grande amor. Noemí se había ganado el cariño de sus nueras y las había tratado con dulzura y las había tratado con amabilidad. Capítulo 1, versículo 8 dice: y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Les estaba dando la oportunidad de irse con sus propias madres, donde ella se supone que deberían de sentirse mejor, donde se supone que ellas tendrían un nido, un lugar de refugio, un lugar donde ellas se pudieran encontrar bien. Pero vemos a Ruth que sobre sus padres elige a Noemí y se va con Noemí a una cultura que no es la suya, a una ciudad que no es la suya, a un pueblo que no es el suyo, pero a un Dios que había hecho su Dios. Estaba yendo a un lugar donde eso también significaba renunciar a la idolatría de Moab, a renunciar a todo lo que significaba perverso delante de Dios que había en Moab, para seguir al Dios vivo y verdadero. Y ahí cambió completamente la historia. Y vemos que lo que Ruth mostró fue lealtad, amor y determinación. ¿Por qué ella actuó de esa manera? Porque tanto había sido el impacto que había tenido la vida de Noemí en el corazón de Ruth, que Ruth se convirtió en una mujer leal, una mujer amorosa, en una mujer determinada, en una mujer fiel, que no tuvo temor de enfrentar lo que le esperaba el mañana. Se convirtió en luz en medio de la oscuridad y se convirtió en un faro que estaba alumbrando en el tiempo de los jueces, un tiempo de oscuridad y de crisis para el pueblo de Israel, un tiempo donde abandonaban a Dios y se iban tras los ídolos. En medio de ese tiempo, Noemí demostró que no importaba que no fueran de raza judía, lo importante era impactar el corazón con el poder de un Dios sobrenatural, de un Dios vivo, verdadero, maravilloso, y eso fue lo que hizo en el corazón de Ruth. La trajo a Belén. Conocemos cómo termina el libro de Ruth con una pequeña genealogía donde se está demostrando de que David está en el reinado y que David tendrá un descendiente que se sentará en el trono para siempre, un trono estable, y estamos hablando del Mesías, del linaje de David, pero lo vemos donde Dios está demostrando que lo está haciendo a través de una mujer que no es por raza, sino que es por su fe en el Dios grande y poderoso y en el Dios maravilloso. ¿Cómo es tu fe delante de Dios? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu testimonio? ¿Cómo estás impactando a los que están alrededor tuyo con el poder glorioso de este Dios sobrenatural? Ahí es donde nosotros vamos a demostrar nuestra valentía, nuestra vida llena del poder glorioso de Dios. Las circunstancias, las vivencias, lo que tú atraviese, no
no se tiene que apoderar de tu corazón y llenarte de amargura, no se tiene que apoderar de tu vida y arraigarse ahí, detenerte y frustrarte y hacerte una persona dolida, resentida y amargada. Te puedes liberar con el poder de Dios cuando tú dejas que ese poder glorioso llene tu corazón. Déjate conquistar por el poder y el amor sobrenatural de nuestro grandioso Dios, de nuestro Dios todopoderoso. No actúes en amargura, no reacciones en amargura, no reacciones por las circunstancias. Elige al Dios de Noemí, porque ese es el Dios poderoso, sobrenatural y el Dios que está con nosotros. Cierre sus ojos en esta mañana. Señor, nos acercamos a tu presencia. Te hemos elegido a ti, el Dios sobrenatural, el Dios todopoderoso, el que es bueno, el que se complace en bendecir a sus hijos. Yo te pido que tú te llegues, Señor, ahí donde están mis hermanos, Señor, con una necesidad delante de ti en su corazón. Tal vez hay circunstancias que les han traído dolor, que les han causado lágrimas, que les han causado amargura, Señor, pero en este momento que tu gloria, que tu presencia, que el poder de tu Espíritu Santo les llene de tal manera que transforme, Señor, ese momento, Padre, en alegría, en gozo. Señor, en el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Bendice cada familia del centro evangelístico Vida Nueva, Señor. Bendice sus corazones, bendice sus familias, en sus necesidades. Glorifícate, Señor. Ayúdalos. Aquellos que están enfermos, sánalos. Aquellos que tienen problemas, demuéstrales que tú eres el Dios justo que está en los cielos y que tiene poder para glorificarse en esos problemas que están viviendo. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que tú les derrames de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, Señor, que llenes sus corazones, Padre, que supla sus necesidades, que los ayudes en sus temores, en sus preocupaciones, Señor, que tú seas el Dios, Padre,